el enemigo no gane ventaja alguna, no ignore sus maquinaciones. Es posible que tú decidas amar como tu prójimo y tú no conoces a Dios. La intención de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te hagas fuerte. Una máxima para morir por ti. Que debía derramar su sangre. Qué bueno que Dios está aquí. Sin más, quiero que todos vayamos conmigo al libro del profeta Joel. Y cuando alguien esté en el capítulo 2, quiero considerar el verso 28. Y cuando todos estemos en la escritura, la reverenciamos en esta casa. Joel capítulo 2, verso 28. Y vamos a estar fluyendo en esta palabra y considerándola como un rema en nuestra vida. Momentos en el que todos decimos: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Joel capítulo 2, verso 28. Y cuando todos estemos en la escritura, por favor, dígame. Hay algunos que todavía no lo han encontrado. Es necesario que todos estemos ahí. Profeta Joel o profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Y para los que tienen cara de que qué es lo que está sucediendo, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Usted está aquí? Cuando todos estemos en derramamiento del Espíritu de Dios, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda. A ver si me está leyendo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Usted diga: en estos días Dios derramará su espíritu en estos días. Ponga su Biblia en el banco unos minutos. Mientras le pedimos a la pastora que ore por esta palabra, usted aprovecha la oportunidad y dígale: Dios mío, vine acá a recibir una palabra, vine acá a tener un encuentro contigo. Así que queremos que en esta mañana, si alguien nos va a hablar, que sea tú quien nos salves. Gloria a Dios. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por tu mover, Espíritu Santo, en medio de la alabanza, Señor. Ahora, Padre, abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nos rendimos ante ti, oh Dios, para que seas tú hablándonos en esta mañana, Señor. Queremos que si alguien nos va a hablar, sea tu presencia. Si alguien nos va a ministrar, sea tu Santo Espíritu, Señor. Hoy queremos escucharte, Padre amado. Y hoy queremos que tu palabra, oh Dios, sea clavada en nuestras mentes y corazones. Padre, reprendo todo espíritu de estupor, de confusión, Padre amado. Y solamente tu libertad es la que se mueve en esta mañana a través de esta palabra, Señor. Usa al pastor como siervo tuyo, Señor. Úsalo para exponer tu palabra conforme tú se la diste, Señor. Que sean palabras de tu corazón al corazón de tus hijos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y que tú hoy nos ministres, nos hables, nos enseñes, nos corrijas, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntate unos minutos. Alabado sea Jesús. Quiero aprovechar la oportunidad de una vez más estar ministrando en esta casa una palabra que Dios puso en mi espíritu, y pretendo serle fiel y leal al mensaje que Dios me ha encomendado. Y quiero tener la oportunidad de estar ministrando bajo el tema: la fuente volverá a fluir. Aleluya. Yo no sé si alguien entendió. La fuente volverá a fluir. Es un momento en el que todos dirían: ¿qué sucede cuando se estancan las cosas? Qué difícil es anhelar recibir algo y que en el momento no llega.
sentir que necesitamos un milagro en apuro o que Dios nos envíe una respuesta y que por espacio de un tiempo, ya sea muy temprano o muy extendido, la gente pregunta, clamo a Dios y siento que nos responde. Todos hemos experimentado un momento en el que sentimos realmente que clamamos a Dios y que parece que no oye, donde muchas veces sentimos que buscamos a Dios y parece que no le encontramos. Y todos experimentamos un momento donde parece que el evangelio se vuelve rutinario, porque realmente donde la fuente no está fluyendo, las cosas se estancan, y lo que antes parecía que daba vida parece que se detiene. Y es el momento que muchos preguntaríamos y diríamos, ¿dónde están las palabras que Dios ha decretado para mí en su palabra? Es el momento donde muchos buscarían en las gavetas del olvido, ¿dónde están aquellas promesas que Dios me dijo un día, hace 5, 10, 15, 20 años? La pregunta de muchos sería en estos tiempos, ¿por qué hay momentos que Dios parece que se esconde? Porque hay momentos en el que parece que Dios decide separarse un poco de la humanidad y dejarnos experimentar nuestros propios procesos. Siempre ha sido un tema muy polémico entender todo lo referente al proceso, porque todos de una u otra forma hemos sido procesados de alguna manera. Todos hemos experimentado un momento donde hemos estado agarrados del manto de Jesús y decimos, Señor, ten misericordia de mí. Un momento donde, al igual que Jacob, nos sentimos en una lucha constante con el Espíritu Santo, donde le decimos, Señor, si tú no me bendices, no te voy a soltar. Señor, si tú no me declaras una palabra, no te voy a soltar. Señor, si no hay un fluir de tu Espíritu en este lugar, no vamos a salir de acá. Yo tengo un mensaje para ti, para mí. Si usted ha pensado en momentos como ese, y la respuesta es que la fuente volverá a fluir. Yo creí que alguien iba a decir amén a eso. Si usted no lo recibe, yo lo vuelvo a declarar en ese lugar. Iglesia, la fuente volverá a fluir. Estás experimentando un momento duro, pero la fuente va a volver a fluir otra vez. Tú estás experimentando un momento difícil, pero yo creo que la fuente va a volver a fluir. Quizás aquí hay gente experimentando momentos difíciles en el matrimonio, momentos difíciles en la casa, momentos difíciles en los hijos, y la gente diría, Dios mío, ¿qué pasó con la paz que un día dijiste que ibas a declarar sobre mi vida? Vengo a decirte de parte de Dios que la fuente volverá a fluir. Hay algo de Dios en esto. Cuando yo estudio el libro de Joel, sus 3 capítulos, encuentro contenido suficiente para hacer entender de que Dios es el centro de tu vida y de la mía. Que es una guerra perdida iniciar una carrera sin sentir que Dios está en el momento. Que es un fracaso absoluto sentir que emprendemos una trayectoria importante y donde en un momento no sentimos que Dios nos guía. Por espacio de un tiempo he estado estudiando el libro del profeta Joel, y cuando aterrizo en su capítulo 1 me doy cuenta que estaban experimentando los momentos más difíciles de su vida. La cautividad que tenían los babilónicos sobre ellos era la consecuencia de que había una fuente que se había estancado. Había un momento donde ellos conocían las leyes, pero no experimentaban un fluir. Había un momento donde ellos sabían hacer lo bueno, pero aún así seguían haciendo lo malo. Y un momento, por espacio de un tiempo, estuvieron en una cautividad, porque hay procesos que son pasajeros, pero hay otros que permanecen. Y es aquellos momentos donde muchos de nosotros diríamos, yo clamo al Señor para que quite, y veo que todo permanece. ¿Cuántos hemos pensado así en un momento? El profeta Joel registra un momento, pido perdón Iliana y Cachi, perdónenme, no lo había visto, Dios les bendiga mucho, qué bueno que ya salieron del proceso, la fuente va a volver a fluir para ustedes. Dios es bueno, aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Te imaginas tú y yo como iglesia lo que es
estar enfrente de la fuente y no verla fluir? ¿Te imaginas que es conocer la palabra de Dios, mas no ver su cumplimiento en nuestra vida? Hay tanto camino por recorrer con el Señor, tantos misterios poderosos en Cristo Jesús para descubrir, que sería imposible para ti y para mí morir de sed cuando la fuente todavía está fluyendo. Quizás en un momento muchos de nosotros hemos pensado quedar en el camino. Muchos han llegado a sus hogares, han visto tanta polémica, tantos problemas. Y hay un momento donde muchas veces sentimos que no nos vamos a levantar, o que no hay un mañana diferente. No estamos escondidos de los momentos difíciles, todos los hemos experimentado, todos los experimentamos, lo estamos experimentando y lo vamos a experimentar, porque eso también habla de la vida. Pero cuando yo veo la palabra de Dios, encuentro el contenido necesario para que yo pueda entender de que vale la pena ser procesado. Puedo entender que vale la pena que yo en este camino esté experimentando momentos difíciles. Porque Jesús en un momento dijo: el camino ancho y angosto es el que lleva a la perdición. Pero este camino estrecho, lleno de circunstancias, de polémica, de momentos difíciles, de momentos donde usted se acuesta y no quiere levantarse, de momentos donde usted siente que la fuente se estanca, en momentos donde usted muchas veces dice: ¿dónde está Dios que no lo veo? En ese mismo fluir, en ese mismo camino, ese es el que nos conlleva a la vida eterna. Lo que lamentablemente en estos tiempos las cosas parecen que como que se han perdido. Y por espacio de un tiempo Dios ha estado ministrando en serie en este lugar. Cada mensaje hay un consejo de parte de Dios. En cada uno de los contenidos que hemos estudiado en el profeta Joel hemos entendido de que realmente Dios quiere algo con su iglesia en este tiempo. En el libro del profeta Joel encontramos una diferencia entre lo que es un fluir del Espíritu y un estancamiento espiritual. Hay una diferencia muy exacta entre lo que es el fluir del Espíritu y un estancamiento espiritual. Déjeme, yo le digo. El fluir del Espíritu tiene la intención de dar vida. No se logra entender que un lugar donde haya fluir del Espíritu las cosas continúen muertas. No logro entender cómo usted y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, caminemos como si la guerra estuviera perdida. No logro entender cómo usted y yo, una vez de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, experimentemos una vida como si estuviera muerta. Porque no sé si usted lo sabe, pero la vida que ha recibido algo de Dios y ha aprendido a ver a Dios en sus peores momentos, oiga hermano, por muy fuerte que soplen los vientos, la barca continúa todavía con la vela extendida. Yo vengo a predicarle a gente en esta mañana que ha dicho: la circunstancia vino fuerte, pero todavía yo sigo de pie. Ay, los problemas han venido fuertes, pero todavía yo continúo de pie. No sé cuántos lo han dicho. Gente que han dicho: oiga, las circunstancias se han puesto duras en mi vida, las cosas están sucediendo de una manera que no imaginé, pero si hasta hoy usted termina, se da cuenta que usted está en pie, es porque la fuente ha estado fluyendo. No se cree usted sabio en su propia opinión. Todo lo que tenemos es gracias a que la fuente Dios pretende enseñarte algo en tus peores momentos. Y es que aprendas a creer en Él a pesar de no estar viendo las cosas. Si realmente queremos crear una generación que crea en el Señor por lo que está viendo, no estamos preparados para llegar lejos. Porque es necesario que alguien entienda que aunque muchas veces que estemos experimentando un tiempo de sequía, eso no va a detener que hay una lluvia que se aproxima. El hecho que estemos experimentando algunos momentos muy difíciles no quiere decir que Dios se ha retractado del propósito que tiene contigo y conmigo. Por eso es que te digo que la fuente va a volver a fluir. El fluir en el Espíritu, lo primero que habla es que hay algo en nuestra vida que debe cobrar vida. Todos
nosotros hemos experimentado que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y nos encontramos con el capítulo 3, todo el mundo se encuentra con la iglesia de Sardis, a la que Dios le dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. ¿Por qué? Porque lo que Juan está decretando en Apocalipsis capítulo 3 es que había una iglesia que creía que fluía en el Espíritu, pero estaba en un estancamiento. Ay, papá. Habían aprendido a cómo fluir en el templo, pero en las casas las cosas seguían muertas. Habían aprendido a conocer cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia, pero su vida seguía estando muerta. ¿Te imaginas? Qué triste es llegar a la congregación y recibir una palabra de vida y luego llegar a la casa y se me olvida la palabra. Hay un momento donde muchas veces llegamos a la casa, recibimos algo de parte de Dios, pero preguntamos, ¿por qué no sigue el gozo? Dios continúa hablando, pero la pregunta es, ¿por qué yo sigo en las mismas? La pregunta de muchos sería, si realmente en la casa de Dios hay bendición y vida eterna, ¿por qué es que yo siento que las cosas en mi vida se mueren? Wow, siento a Dios acá. Si yo he entendido que Dios en realidad está conmigo, ¿por qué yo me siento tan solo? ¿Sabes? En una ocasión a Jesús lo invitan a una boda. Fue la primera vez donde Jesús se sintió oprimido, obligado a hacer un milagro. Sí, porque hay gente que sabe esperar que algo suceda, pero hay otros que saben provocar que algo suceda. Hay gente que espera que algo suceda, pero hay otros que provocan que algo suceda. Y a Jesús lo invitan a una boda donde supuestamente todo iba a estar bien, no había problema porque todavía no había accionado a su ministerio. Pero de repente cuando Jesús llega a la boda, alguien sale con una respuesta negativa. Alguien dice, el vino se está acabando. Aleluya. Qué triste es estar en un lugar donde las cosas se están acabando. Qué triste es mirar un ministerio que está acabando. O mirar un matrimonio que está terminando. O llegar a una casa donde la paz se está acabando. El vino es tipología de la sangre de Cristo. El vino representaba para los judíos, hermano, gozo. Algo bueno que se aproximaba. Y de repente Jesús llega a la boda y se da cuenta que alguien dice, el vino se está acabando. Si usted me dejara interpretarlo en este tiempo, yo diría, la gente está en la boda, pero está diciendo, el gozo se está apagando, el fluir se está apagando, la palabra de Dios se está apagando. Sería la respuesta de muchos para este tiempo. Hoy en día la gente se ha adaptado a crear todo lo referente a Dios como un proceso donde realmente se necesita motivar a la gente para que busque a Dios. Y es por eso que usted se da cuenta que el grupo de alabanza cuando ministra le dice, levante sus manos, olvídese de todo, encomiende su vida a Cristo, desconéctese del mundo, con la intención de que alguien entienda que los momentos que estamos viviendo son para aprovechar el fluir que hay en la fuente, para aprovechar el derramamiento del Espíritu Santo. En estos tiempos difíciles, usted y yo lo que necesitamos no es que alguien se apiade de nosotros o que venga una ayuda humanitaria. Usted lo que necesita es que la fuente siga fluyendo, porque si la fuente sigue fluyendo, usted se cae y se levanta y no espera. Si la fuente continúa fluyendo, usted se cae y se levanta. Si la fuente continúa fluyendo, usted llora, pero mañana grita y dice, Señor, gracias porque está aquí, José. Yo siento a Dios, ay no, espérate, ayúdame. Mira los tres y dile, la fuente va a seguir fluyendo. Dios mío, mira los tres y dile, la fuente va a seguir fluyendo. La palabra de Dios tiene su cumplimiento. El Señor no se ha olvidado de ti y de mí.
pasado, para los que no vinieron, estuvimos ministrando sobre la devastación de la tierra por langostas. Joel estaba anunciando algo difícil. Por lo cual dice la palabra que lo que había pasado en el templo es que se había perdido la ofrenda y la libación. Habíamos predicado en este lugar que se había perdido la entrega, se había perdido el derramamiento, ya no había un fluir, ya no había un anhelo a estar en su presencia, ya no había un deseo de buscar a Dios mientras podía ser hallado, sino que se habían acostumbrado a estar en el templo pero no a formar parte del templo. Hermano, yo quiero que usted entienda que hay gente que sabe vestirse como cristiano, pero aún así no ha entendido lo que es seguir a Cristo. Ay, se me fueron los ojos. El Evangelio de Cristo no es una costumbre, es una relación. Amén. Usted y yo podemos adaptarnos domingo por domingo, venir, sentarnos en un banco y escuchar una palabra y mañana seguir en la misma. Por eso es que el Evangelio de Cristo no es una religión, es una relación. Porque una relación, mientras más conexión hay, más fundamento recibe. Porque en una relación, mientras más cercanía hay, más fuerte se consolida. Y el profeta Joel en su capítulo 1 está narrando la consecuencia de por qué estuvieron en un estancamiento espiritual. La pregunta de muchos sería: ¿qué se necesita para sentir el fluir de Dios? La respuesta sería interés. Aquí nadie va a recibir nada que no tenga interés por recibir. Gloria a Dios. A veces anhelamos un poco más de los hombres y perdemos el interés del Señor. El Evangelio de Cristo muy sutilmente ha caído en una idolatría. Idolatría es cuando algo toma el primer lugar de Dios. Usted puede jamás en su vida haber sido estudiante de estas religiones africanas o haberse encaminado en ella y aún así ser un idólatra. Porque es que todo lo que tome el primer lugar de Dios, eso es idolatría. Y el pueblo de Dios tenía a Moisés, pero cuando Moisés no estaba, ellos sentían que la fuente se secaba. Por eso había un momento donde Dios le decía: ven conmigo al monte. Y allí se quedaba como 40 días en un monte. No sé cómo sería aquel momento, porque la palabra redacta de que Moisés tenía una esposa, 40 días. Si nosotros muchas veces nos perdimos unas pocas horas y cuando llegamos a la casa nos encontramos un huracán de Pero hay un momento, iglesia, donde Dios tiene que permitir que te des cuenta de que nadie tiene que llevar al estanque a que recibas tu milagro, sino a que tú y yo debemos aprender a aprovechar cuando las aguas se mueven. Nos hemos acomodado a que todo sea si alguien me ayuda. Es que ese chisme nos han incrementado de que constantemente hay que estar esperando de que alguien tenga piedad y misericordia. No, hermano, si usted sabe dónde está la fuente, usted necesita sentir el interés por ir a ella. Los ministros que estaban en el templo estaban de vuelo, porque la palabra dice que ellos clamaban, pero parecía que Dios no estaba. Iban a la iglesia a recibir una palabra, pero aquello parecía que estaba muerto todavía. Y en ese mismo momento es donde se dan cuenta que lo que es la ofrenda y la libación se estaban perdiendo. Y es el momento donde Dios quiere desarrollar un interés en ellos y le dice: vuelvan a llorar, como la novia que llora por su marido. Dios tiene una intención en tu vida y en la mía. Y es que podamos entender que Dios en nuestra vida no es una necesidad, sino que es una prioridad. En la vida en la que Dios es una necesidad, tarde o temprano será el estancamiento. Porque son aquellas personas que dicen: necesito que Dios haga algo. Y cuando todo está bien, parece que se pierden
y no aparecen más por la casa. Hay gente que ha aprendido a abrir la Biblia solamente los domingos porque son los días que hay que estudiarla. Y a veces la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué la fuente parece que se seca? La pregunta de muchos sería en este momento, ¿dónde está Dios que lo llamo y no viene? No, la pregunta sería, ¿a qué distancia tú estás de Dios? Ay, papá. Es que a mí no me gusta venir aquí porque cada vez que yo vengo aquí me echan la culpa de todo. Es que como hombres nos hemos aprendido a justificar mucho, cuando en realidad usted y yo somos los causantes de lo que hoy puede estar pasando en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios santo. Cuando José dio cuenta que él era el causante de todo lo que había sucedido en su vida, porque hubo un momento que Dios lo procesó, pero lamentablemente sus palabras empezaron a sonar de una manera que Dios no lo había lanzado. Como que empezó a mirar más las calamidades y no al Dios que está en los cielos. Cuando esas cosas suceden, usted empieza a perder el interés por las cosas espirituales, porque usted dice, yo clamo a Dios, pero todo el mundo está mejor que yo, y voy a la congregación, no sé qué es lo que pasa, que no recibo. Entonces empieza el momento de estancamiento. Y ahí es donde nuevamente tenemos que llamar a Jesús, para que llegue a nuestra casa y el vino que está acabándose lo vuelva a multiplicar. Gloria a Dios. Si considero al Espíritu Santo como una fuente inagotable y necesaria, entonces yo como templo y morada de su Espíritu debo sentir el interés por ver el fluir de su Espíritu en mi vida. ¿Alguien está acá? Amén. Joel está lanzando en este capítulo una profecía, la cual tiene un cumplimiento en Hechos capítulo 2. Joel está diciendo que el Señor le dijo que después de estos tiempos voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el espíritu solamente venía sobre personas asignadas. Hemos estado estudiando eso. Venía sobre los profetas, venía sobre los reyes que estaban alineados a la voluntad de Dios. Pero muchas veces la gente no podía recibir, por eso es que necesitaba un sacerdote. Para que fuera y rogara al Padre, dio cuenta que aún así el pueblo seguía atrás. Porque la palabra dice en Éxodo 32 que cuando Moisés subió al templo a orar, al monte, ellos llamaron a Aarón, que era el sumo sacerdote en aquel momento, y le dijeron, oye, mira, no sabemos qué pasó con Moisés, ¿oíste? Moisés no está, yo creo que acá terminó la jornada. Iglesia, entiende algo, la obra de Dios no se detiene por falta de hombre. Aleluya. Alguien tiene que entender que el fluir de Dios no se detiene por falta de hombre. Si no se levanta el hombre, se levanta la mujer. Si no se levantan los padres, se levantan los hijos. Si no se levanta la iglesia, las piedras van a adorar. Pero el fluir de Dios no se va a levantar. Alábale. El fluir seguirá fluyendo. Dios continuará hablando a su pueblo. Y pastor, ¿qué pasa? Que aquellas cosas que sucedían en aquellos tiempos, en estos tiempos no suceden. ¿Sabe qué sucede? Que en aquellos momentos había interés por buscar a Dios. En aquellos momentos la gente no miraba qué tiempo era, sino que ellos, mientras la fuente estaba fluyendo, ellos estaban ahí. En el estanque de Bethesda habían paralíticos cojos, personas con una circunstancia desfavorable, llenos de necesidades, llenos de problemas. Pero ellos no salían de ese lugar a pesar de que llevaban tiempo esperando. Pero no salían del estanque. Porque usted y yo no podemos separarnos donde está el fluir, porque ese día nos morimos. Amén. Usted y yo no podemos separarnos donde hay palabra de Dios, porque ese día nos morimos. Usted y yo no podemos alejarnos de donde hay presencia de Dios, porque ese día nos morimos. Y la mentalidad de nosotros los hombres muchas veces es tan insensible y tan incrédula, que muchas veces, siendo los protagonistas de un estancamiento espiritual, no nos damos cuenta que hace mucho tiempo no sentimos el frío.
Y cuando yo veo a Joel en el capítulo 2, en el verso 28, y veo que Dios dice, derramaré mi espíritu, esta vez sobre toda carne. Gloria a Dios. Yo digo, wow, hay un cumplimiento de esa palabra para mi vida. En Hechos capítulo 2 tuvo su cumplimiento, pero hoy puede tener un cumplimiento en tu vida y en la mía. Amén. Gloria a Dios. Quizás hay alguien en este lugar que ha llegado casi por el piso, diciendo, necesito que Dios me hable. Gracias, Jesús. ¿Y cuál sería la respuesta, pastor? El Eterno dice, la fuente va a seguir fluyendo. ¿Y cuándo voy a recibir todo lo que tienes preparado para mí cuando yo sea tu prioridad? Cuando entiendas que esto no se trata de un club de queremos quedar bien con la gente, sino que esto se trata de una relación genuina, donde realmente, como decía el salmista, nos uniremos a lo que dicen, a la casa del Señor, iremos y allí adoraremos. Ay, Padre. Todos nosotros somos partícipes de lo que Dios quiere derramar en este tiempo. Gloria a Dios. La historia de Israel para el tiempo de Joel, era completamente devastadora. Tenían una ley, pero seguían siendo pecadores. ¿Usted está aquí? Amén. Conocían las leyes desde muy temprano, pero aún así seguían siendo pecadores. ¿Sabes? Mientras yo estudiaba el libro de los jueces, hay un círculo vicioso que cuando yo lo estudiaba me preguntaba y decía, ¿por qué sucedían estas cosas? Mire qué pasaba con el libro de Joel, con el libro de los jueces, perdón. Venía un juez, se alineaba a la voluntad de Dios, Israel prosperaba. Pero se levantaba otro rey, obviaba lo referente a Dios, Israel volvía a caerse. Y todo el tiempo del libro de los jueces fue en ese círculo vicioso. ¿Sabe qué pasa? Eso realmente sucede cuando miramos a Dios por emoción y no por relación. Hoy estoy emocionado, hoy voy a buscar a Dios. El Evangelio de Cristo no camina por emociones, porque hay momentos donde usted no se siente con deseo de buscar a Dios. Pero hay una voz dentro de nuestro interior, que es la voz del Espíritu Santo, que convence de pecado, juicio y justicia. Amén. Que es la que te dice, aunque no tenga fuerza, vuelve a levantarte. Amén. Dios. Hay una voz en nuestro interior que muchas veces cuando estamos caídos, estamos tendidos en una cama con deseo de decir, Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Nuevamente hay una palabra que dice, para mañana hay otra historia. Gloria a Dios. Hay gente en este lugar que ha pensado caer. Hay gente en este tiempo que ha creído que el fuego que Dios ha puesto en su interior se va a secar, y la respuesta de Dios en la fuente va a seguir fluyendo. Amén. Gloria a Dios. Dios va a seguir proclamando una palabra de vida para ti y para mí, pero en el nombre de Jesús declaro que lo que Dios te ha dicho se cumple. Ay. Lo que Dios te ha dicho, iglesia, se cumple. Pues dijo el Señor, dijo en los posteros tiempos, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y es el momento donde Jesús, antes de partir, parte el velo del lugar santo, el lugar santísimo, y dice, bienvenidos todos a un encuentro con su gloria. Bienvenidos a todos los mejores momentos de su vida. Bienvenido a un momento donde los demonios salen, donde los enfermos sanan, donde lo que está caído se levanta, lo que está sucio se limpia. Bienvenidos a un encuentro con su gloria. Gloria a Dios. Santo. Cuando usted entiende que usted es un instrumento en las manos de Dios, usted se va a dar cuenta, hermano, que usted camina en avivamiento. Cuando usted se dé cuenta que usted es una herramienta en las manos de Dios, usted no va a depender más de nadie. Demasiado agresivo. Gloria a Dios. Hay un fluir de Dios en ti. Ay, papá, gracias a Dios. La promesa
dada de parte de Dios a ellos, al pueblo de Israel, no se cumplía. ¿Por qué? Porque ellos se habían dejado llevar por la ignorancia. Y la ignorancia es yo estar en un lugar donde hay fluir y aún así no tengo interés en formar parte. Donde tengo la palabra de Dios pero ignoro su contenido profético para este tiempo. Desde Génesis a Apocalipsis la palabra habla de santidad, pero muchas veces como somos ignorantes, muchas veces la gente decide caminar en el pecado. Y a la hora de la consecuencia, la culpa sobre quién cae, porque nunca cae sobre el hombre. Siempre cae sobre la mujer que tú me diste. Siempre cae sobre la serpiente que me habló. Sobre el fruto que era codiciable, pero jamás entiendo que fue mi decisión caer. Nada de lo que el pueblo de Dios estaba experimentando estaba escrito en la agenda de Dios. Usted me deja decirle algo, por favor, no se vaya. Señor, aleluya. Hay cosas en su vida que están sucediendo, no porque fue una intención de Dios, sino porque lamentablemente han sido las consecuencias de nuestro error. Gracias, Jesús. Si tus palabras toda una vida fueron ásperas, no esperes recibir amor. Es que el Evangelio es tan complejo. Es que el Evangelio es tan justo que lo que usted siembra Es lo que va a venir. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Yo voy a seguir porque veo gente acá. Dios le dice, después de esto, Joel capítulo 2, verso 28, Dios dice, después de esto, ¿qué? Ay, 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 ay. Después de la consecuencia, después de la disciplina, después de lo que temas te sobrevenga, después de que entiendas que esto no es con tu fuerza, después que entiendas que el Evangelio de Cristo no es un juego de niño chiquito, después de que te des cuenta que lo que te sostiene hasta hoy es porque la fuente sigue fluyendo, porque si no estuvieras en el camino. Amén, gloria a Dios. Después de que entiendas que separado de Dios nada puedes hacer. Después de eso, dice el Señor de la Madre. Ay, ay, santo, gloria a Dios. Creo que es momento donde para ver lo que queremos ver de parte de Dios, alguien tiene que sentir el interés por eso. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En Éxodo 33 Moisés toma el tabernáculo de reunión, el único lugar donde la gloria de Dios descendía. Perdóneme, a la tienda no descendía. Moisés toma el tabernáculo de reunión, el único lugar donde había palabra de Dios. Perdóneme, en la tienda no había. Y Moisés lo toma y lo saca fuera del campamento. En otras palabras, cogió la iglesia y la puso en Quinta Avenida. Ay, Padre. Con la intención de romper con todo espíritu de comodismo. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido en estos tiempos? ¿Qué es lo que ha propiciado el estancamiento? Que hay gente que se ha acomodado. Por eso Jesús siempre estaba reprendiendo a sus discípulos y decía, incrédulos. ¿Pero hasta cuándo, Señor, va a haber que enseñarle a ustedes? Es que ellos habían acomodado que cuando había un espíritu inmundo era Jesús quien ministraba. Cuando había que orar por un enfermo era Jesús quien oraba. No porque él era el maestro, no, pero él realmente le había dado autoridad a ellos. Era hora de que ellos pusieran por obra lo que habían aprendido. Si esta enseñanza que usted recibe, si este fluir que hay en la palabra de Dios en este momento, en tu vida y en la mía, usted no lo pone por obra, hermano, jamás entenderemos qué es lo que quiere Dios contigo y conmigo. Jamás vamos a salir del vacío que hay en nuestra vida espiritual. Jamás las circunstancias nos van a soltar. Y es el momento donde Jesús empieza a anunciar su muerte. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, pónganse para esto. Que yo no soy eterno. Ay, ay, ay. Acuérdense que yo me voy, pero la obra tiene que seguir.
Acuérdense que yo parto, pero alguien tiene que orar por los enfermos, alguien tiene que predicar el evangelio. Jesús lo dijo. Y en la historia donde usted conoce que Pedro dijo, Señor, ten piedad de ti. Ay, papá. En otras palabras, Pedro lo que le dijo, Señor, no te vayas. No te vayas. Y Jesús le dijo a Pedro, Ay, Satanás, ay. tienes la mira puesta en la cosa de los hombres. Ay, ay, Porque si estuvieras en un fluir, entendería que esta muerte tiene un propósito. ¿Saben por qué muchas veces nos lamentamos por las cosas que Dios permite en nuestra vida? Porque no estamos en el fluir. Perdóname. Porque cuando estamos conectados al fluir del Eterno, entendemos que todo y cuanto sucede en nuestra vida va a estar escrito en la agenda de Dios. Y vamos a entender que aquí nadie va a recibir una carga mayor de la que pueda sobrellevar. Dios sabe por qué te tiene en esa circunstancia. Hello, yo no conozco en qué condición tú llegaste en este lugar. Lo único que puedo decirte es que de esa circunstancia difícil que usted está recibiendo en esta hora, Dios le va a enseñar algo. Amén. Gloria a Dios. Mire usted el verso 28. Después de esto, a ver si usted está conmigo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, profetizarán ¿quién? Vuestros hijos y vuestras hijas. En otras palabras, no va a haber limitante amén. para escuchar una palabra de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que la iglesia sin profecía se desenfrena. Y Dios lo que está diciendo es: yo voy a proclamar todo, voy a agendar todo, para que siempre que haya alguien en este lugar que tenga deseo de buscar a Dios, tenga un encuentro conmigo. Santo. Amén. Hasta los niños van a hablar palabras de Dios. Amén. Hasta los ancianos van a recibir una respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios está diciendo, estoy preparando el escenario para que todos aquellos que digan al Señor buscaremos, a Él iremos, tengan un encuentro con Él. Por eso que usted se da cuenta que en Apocalipsis el Señor dice: yo soy quien toca la puerta. Si alguno abre, yo entro Amén. Aleluya. Gloria a Dios. y cenaré con Él. Es muy importante que el hombre reconozca nuestra total dependencia del Señor y del fluir de su espíritu. Porque entonces nos acomodaremos y nos adaptaremos a siempre recibir por parte de otro, cuando en realidad yo puedo ir a la fuente. Aleluya. Jesús le dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? Le dijo: yo no tengo quien me lleve al estanque. Qué triste es depender de los hombres. Así es. Por eso cuando los hombres caen, van a caer un poco más. Siempre Jesús dice: puesto los ojos en mí, soy autor y Ay, 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 amén. Gloria a Dios. Pablo decía: sean imitadores de mí, a los referentes de Cristo. Profetizarán vuestros hijos y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Saben qué yo miro en Joel capítulo 12 en el verso 28? El amor incondicional del Eterno. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué está diciendo Dios en Joel capítulo 2 verso 28? Aunque ustedes no me van a buscar, yo voy a derramar mi espíritu. Aunque para ustedes yo no voy a seguir siendo importante, aún así yo voy a tener misericordia. Amén. Es el momento donde todos reflexionamos y miramos la familia que tenemos. Y miramos todo lo que ha llegado a nuestras manos. Y miramos los hijos que tenemos. Y nos ponemos reflexivos y decimos: ¿realmente yo merezco esto? Es que en el Evangelio de Cristo quizás usted no es merecedor de nada. Ni tú ni yo merecemos nada. Pero Dios es tan bueno Amén. que en el capítulo 2, en el verso 28, dijo: yo voy a derramar mi espíritu. Amén. Aunque ustedes no me busquen, yo voy a permitir que la fuente siga fluyendo. Amén. Gloria a Dios.
Aunque ustedes no me llamen, yo voy a seguir proclamando una palabra de cambio. Amén. Tanta fidelidad de Dios, ¿te diste cuenta? Estamos tan confundidos que a veces creemos que somos merecedores de lo que tenemos y el Eterno dice no. Pesados fuimos y aún así fuimos hallados faltos. Porque aquí no tiene de qué avergonzarse. Todo el mundo tiene la historia. Yo tengo gaveta en la que le digo a mi esposa, no andes ahí. Y aún así, iglesia, Dios ha tenido misericordia de nosotros. La misericordia que no ha tenido quizás con muchos que caminaron contigo. Luego veo Hechos capítulo 2 y veo el cumplimiento de esta palabra. Cuando yo estudio Hechos capítulo 2 me doy cuenta que todo el mundo fue fiel a la promesa. Pero hubo un grupo que no supo mantenerse. La Biblia dice que eran como 120.